Saludos, nuestra institución está haciendo historia nuevamente. Hoy conversaremos con un personaje normal que jugó al fútbol y nos hablará de su vida, su formación y participación en este deporte que tanto nos gusta. Mucho de qué hablar con esta leyenda donde a través del fútbol le ocurrieron cosas extraordinarias. Disfruten de este evento histórico. Luis E. Pérez Morales, miembro del Salón de la Fama de la clase 2017. Hablemos de tu infancia. ¿Cómo te inicias en el balompié y a qué edad? Me inicié en el balompié a los 5 años de edad, gracias a que mis tíos fueron exjugadores y la pasión se heredó directamente. Y gracias al esfuerzo de mi mamá, que buscando la manera de cómo saciar las ganas de jugar, me llevó hasta la barriada cantera y allí conocí al padre Rogelio Barranco, el cual recuerdo claramente que él me dejó pateando un balón por 4 horas contra una pared, y cuando él, recuerdo que me dejó allí parado, pues entonces me dijo, pues mira, pues quiero que entonces te pongas a entrenar con este muchacho para que empieces a jugar. Así fueron mis comienzos con el fútbol. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi mamá se llama Carmen Lidia Morales, mi papá se llama Epifanio Pérez. Mi mamá realmente pues es la que realmente pues pude y tengo recuerdos de toda una vida, ya que mi papá no estuvo presente a muy corta edad. ¿A quién te pareces de ellos? En casa me dicen que me parezco mucho a mi papá, aunque el color mío es el color de mami, porque a mi papá le dicen cano. Le dicen cano porque era rubio. Pero sí, dicen que mi semblanza es de mi papá, pero el color es de mami. ¿Qué posición jugabas? Me desempeñaba en la defensa y muchas veces fui parte del mediocampo. ¿Quiénes te acompañaban en esa posición? En esos momentos, en los principios, recuerdo claramente a Miki, le decían Coquilla, recuerdo a Papito Rivera, Félix Calderón, que era mi vecino,
Recuerdo también a otros muchachos, por ejemplo Jorge Cordero, más adelante después de Don Bosco, que fueron los que realmente en el sector defensivo pues trabajábamos. ¿En qué pueblo y comunidad te criaste? Yo me crié y crecí en el residencial Las Margaritas, un residencial que justo al lado de la comunidad cantera, y por eso era la avidez y la afinidad con los muchachos de cantera. ¿Cómo era tu comunidad? Las Margaritas en esos momentos era un sitio tranquilo, muy humilde, de mucha hermandad. Eventualmente las cosas cambiaron, pero mi recuerdo de esa etapa fue una de mucho cariño y de mucha camaradería, y cada uno de los muchachos que conocía eran todos deportistas. ¿En qué escuela estudiaste? En esa etapa estudié en el Colegio María Auxiliadora y estuve en ese colegio desde mis primeros años de kinder hasta octavo o noveno grado. ¿Quién fue tu primer entrenador? Mi primer entrenador allá en Don Bosco se llamaba Ariel. Ariel era el que corría las categorías menores en el club, y él, bajo el comando de Pablo Santiago, que más adelante también fue mi entrenador, pero el que dictó los primeros pasos fue Ariel. ¿Dónde entrenabas? Entrenaba ya en el oratorio de Don Bosco, y en Las Margaritas teníamos un terraplén en la parte de atrás del edificio, donde toda la comunidad lo usaba como una cancha de fútbol. ¿Recuerdas tu primer gol cuando niño? Lo recuerdo bien, fue un juego contra Remanso en el Rebecca Colbert, donde anotamos 4 goles contra 2, en un partido donde recuerdo el pase de Papito Rivera, y fue uno de esos tiros que uno no espera que se meta de momento, pero sí fue un tiro de esos de larga distancia que entró y fue mi primer gol. ¿Quién de tu familia también jugó balompié? Mis dos tíos, Gerald Díaz y Ángel Evaristo, le dicen Tito. Tito tuvo una carrera más corta que la de Gerald. Tito también fue parte de la selección nacional, al igual que Gerald, pero tuvo una carrera corta por una lesión grave. Pero sí, Gerald Díaz sí, y mi hermano menor, que se llama Limandiel. ¿En qué liga jugaste en aquella época? En aquel momento, recuerdo en el 1976, mi primer torneo fue el torneo de la vivienda, y recuerdo que los torneos eran de caserío y caserío en el torneo de la Cruz. También la Liga Nacional Infantil, que también tenía mucho auge en aquellos momentos, y verdaderamente los torneos pequeños, Copa Paco Hueso y Copa Chile, todas esas copitas que se organizaban alrededor de los programas deportivos que tenía el municipio. ¿Tu debut en la primera división superior? Mi debut en la primera división fue en el 1985 en un partido contra Maunabo en el Estadio Paoli, en donde Bartolo Cintrón necesitó que yo, siendo juvenil, subiera a la superior debido a la falta de jugadores en el primer equipo. Menciona algunos de los integrantes de ese equipo de tu época. En ese Roosevelt de esa época recuerdo a Juanchi Rosselló en el arco, recuerdo a Jorge Cordero conmigo en la defensa, Oscar Hincho Rebollo, recuerdo a Choco Pérez, recuerdo a Steve Badovinek, fantástico jugador, un delantero letal, recuerdo a Giancarlo Rivera, recuerdo también a Joey Reyes, a muchos otros que realmente eran muchachos de la liga de colegio que nunca realmente eran parte de mi entorno, pero sí eran parte del club. Y tenía un colombiano que se llama Pacha, que no era el Pacha que nosotros conocemos por ahí, el colombiano de Remanso, sino que le decían Pacha porque tenía similitud jugando como él.
pero esos eran los muchachos que me acompañaban en el equipo, los que recuerdo bien. ¿Cómo eras como jugador? Pues yo siempre fui el jugador de capacidades técnicas, porque nunca fui el más fuerte. Definitivamente no era de los que tenían una velocidad despampanante como el caso de Perucho, pero sí pensaba mucho, era un jugador de mucha cabeza en el juego. Mi inteligencia me ayudaba a acelerar unas cosas. Nunca fui un jugador agresivo, siempre fui muy técnico. Tus logros deportivos con el Club Roosevelt. Con Roosevelt yo logré 2 Copas Don Bosco. Fueron 2 Copas Don Bosco las que ganamos, y nos quedamos cortos en una final que lamentablemente perdimos contra Nacional. ¿Cuál fue el equipo que siempre le querías ganar? Rivalidades en el club habían. Teníamos rivalidad con Don Bosco, teníamos rivalidad con Quintana. Pero en lo personal yo siempre quería ganar a Guayama, porque número uno, mi familia de parte de mi mamá es de Guayama, y segundo, que mis tíos jugaban de Guayama. Mi tío Gerald Díaz es un referente de Guayama, y cada vez que nosotros visitamos Guayama, la gente de Guayama me llamaban traidor, me decían 20 cosas, y lo tomaba personal porque no era que yo no quería al Club Guayama por mi familia, sino que yo nunca viví en Guayama. Así que pues con Guayama siempre fue la nota discordante conmigo, o sea que ese era el equipo que yo personalmente le quería ganar siempre. La mejor fanaticada del balompié de tu época. Definitivamente la fanaticada más intensa, la fanaticada más caliente que yo puedo reconocer es la de Don Bosco. No hay nada como jugar con Don Bosco. La fanaticada más apasionada. La peor fanaticada. La peor fanaticada debo decir la de Guayama. La de Guayama me trató mal, aparte de que también es una zona caliente, meterse en el estadio del área. En ese hueco allá en Guayama, eso era morir la gente. La gente quería matarte. Tu paso y debut en la selección nacional. ¿Cuándo fue? Mi debut con la selección en juveniles, gracias a Oscar Rosa, fue el que me llevó a ese equipo. En una práctica que intenté hacer un equipo que yo estaba fuera de categoría, tenía 3 años menos, entonces él me dice, vea, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 15 años, me dice, no, 15 años cada pierna. Yo digo, no, 15 años, te lo juro, de verdad, 15 años. Pero te vas entonces al Parque Central y ahí vamos a entrenar con la selección juvenil, que jugaba contra Trinidad y Tobago. Menciona algunos de esos compañeros integrantes del equipo nacional. En ese equipo recuerdo a Papote y a Carly, que eran de Humacao. Recuerdo, creo que está Andrew Reyes, que era el capitán. Recuerdo a Alito Coté, recuerdo a Ricky Ocasio, recuerdo a Francisco Quiles, Chavito, el gran amigo mío en ese grupo que fue Franklin Lara Cuente, y Juanchi Rosselló, Elio Feliciano, que era el segundo arquero, Choco Pérez, recuerdo también a Félix Calderón, que era también otro referente de esa selección, Carlito García, posiblemente el mejor del equipo. Ese era el grupo. Tus pasos en la selección nacional. ¿Cuál de ellos, esos jugadores, compañeros, te ayudaron a destacar? Que realmente se tomó su tiempo, ya que era el capitán y era el mayor, era Andrew Reyes. Andrew fue un tipo que me decía, sí, a lo mejor te falta, estás jovencito, pero tienes mucho que dar, y él siempre fue el que estuvo velando mi espalda. Debo decir Andrew. ¿Quién era el técnico? Oscar Rosa Lugaldo era el técnico, y fue un técnico que siempre me enseñó que no importaba la técnica, no importaba la táctica, el corazón era el que dictaba. En ese minuto 85 al 90 era corazón lo que quedaba por delante. ¿Cómo eran aquellos tiempos
en la Selección Nacional de Puerto Rico? Eso fue un momento, era un momento difícil porque a comparación de otra época, el talento era increíble. Había muchos jugadores buenos, había muchos jugadores entregados, había muchos jugadores que su única salida era posiblemente era el fútbol a nivel de becas o lo que sea. Creo que era mucho más competitiva, mucho más seria. ¿Competencias internacionales donde participaste? Mi primera competencia internacional fue para República Dominicana en una Copa Shell, creo que se llamaba la Copa, que era una eliminatoria para una Unión Caribeña. La otra importante que tuvimos fue una eliminatoria para un Mundial Juvenil que se jugó en el Calcaño de Caguas contra Antillas Banderas. ¿Qué otras selecciones de otro país entendías que había que ganarle para pasar a la siguiente ronda? Nuestras realidades futbolísticas siempre nos limitaron a pensar en Costa Rica y México. Yo creo que México es la cúspide de todo eso. Ganarle a México sería el equipo a vencer para que Puerto Rico pudiera siempre proceder, ya sea en mi época o en la anterior o la que vino después. México siempre fue el obstáculo. ¿Te sentías futbolista cuando joven? ¿Tenías muy claro lo que el fútbol podía ayudarte en el futuro? Sentirme futbolista, siempre me sentí futbolista, pero de ser futbolista como siempre se soñó, llegué a darme cuenta que se necesitaba mucho más, gracias a muchos consejos y muchos ejemplos que se me dio a través de mi carrera. Pero sí tuve claro que al fútbol yo le podía sacar mucho. ¿Qué reconocimiento merece don Tony Laurenti, periodista uruguayo, radicado en Puerto Rico por 50 años, en el fútbol puertorriqueño? ¿Cuál es tu opinión? Sobre Tony Laurenti te puedo decir que no entiendo hasta el día de hoy por qué Tony Laurenti no tiene un estadio de fútbol al nombre suyo. La contribución de Tony a nuestro fútbol es una titánica y gigantesca. Lamentablemente las cosas son como son, pero pienso que la contribución de Tony no se ha dado hasta el sol de hoy con ningún otro propulsor de nuestro deporte. ¿Cuál es tu opinión sobre el fútbol actual de Puerto Rico? Es un fútbol con mucha esperanza, porque ya se ganó lo que nuestra época no tuvo, que fue exposición. Ahora hay más entendimiento de lo que se quiere y de lo que se puede llegar en el fútbol internacional. Ahora hay más herramientas, ahora hay más recursos, hay muchas cosas que esta generación ahora mismo goza y se le debería sacar el mejor provecho posible. ¿Tuviste oportunidad de jugar en el extranjero? Sí, aparte de jugar en Estados Unidos a nivel universitario, tuve un coach en la Universidad de Central Florida, mi alma mater, se llamaba Luis Collazo, que era colombiano. Él me dio la oportunidad de ir a entrenar con los inferiores del Deportivo Cali, ya que él fue jugador del Cali. Y me dio una oportunidad de ir allá y tomé un tiempito, 1 o 2 meses, y practiqué con un equipo increíblemente talentoso. Y en Estados Unidos fue una experiencia tanto en cancha normal como en el indoor. Estados Unidos me dio mucho fútbol, tanto a nivel universitario como a nivel liga. ¿Cuál era tu sueño como futbolista? Ya para mi época, entrando en madurez en la universidad, ya yo sabía que realmente mis opciones era sacarle estudio al fútbol y usarlo lo más posible en ese aspecto. El fútbol me dio carrera profesional. En el fútbol superior de Puerto Rico, ¿cuál fue tu mejor época?
Podría decir que mi mejor época fue entre el 1989 y 91, dado a que ya tenía experiencia universitaria y cuando regresaba a Puerto Rico y jugaba en el torneo veranero, venía ya bastante sazonado de la liga universitaria y pude lucir muy bien, aunque lamentablemente los torneos fueron interrumpidos por la elegibilidad universitaria, pero sí, fue mi mejor época, entre el 89 y 90, podría decir. ¿Se sufre en el fútbol? Se sufre. Yo siempre he dicho que el fútbol es parte de vida, va paralelo. Te caes, te paras, te lastimas, tienes que seguir, se trabaja duro y tengo que decir que sí, en el fútbol se sufre, a pesar de que las gratificaciones son distintas, pero sí, se sufre mucho. Llevarlo a un nivel real se sufre. ¿Tuviste lesiones graves? Gravísimas. Tengo 52 años de edad y estoy roto por todos lados. Tuve lesiones de rodillas, tobillos, tengo 23 operaciones en total, tengo 19 tornillos en mi cuerpo. ¿Jugaste en otro club que fue de tu club original? ¿Y en dónde? Para los Criollos de Caguas, jugué unas buenas temporadas ahí. Y fuera de Puerto Rico estuve jugando también con el Orlando City, jugué con varios equipos a través de la liga de los Estados Unidos. ¿Tienes familias, hijos? ¿Juegan al fútbol? Tengo 2 hijas y una de ellas es la que realmente juega. Ella juega aquí en la Universidad de Estados Unidos a nivel colegial. Y sí, es lo que le pude heredar a ella en cuanto al fútbol se refiere. ¿Cuál fue tu jugador favorito en el fútbol puertorriqueño? El jugador más admirado que tuve fueron varios, pero tengo que hacer una pausa con porque este fue uno que tuve de cerca, aparte de mi tío, que fue el primero que me dio un balón en los pies. Debo mencionar a Mayo Sánchez. Mayito era el prototipo de jugador que yo veía y decía, yo quiero ser como ese tipo. Mayito era el de la chilena, Mayito era el de los chutes increíbles, Mayito era ese jugador que uno decía, wow, yo quiero ser como ese tipo. Mayo Sánchez. De tus jugadores rivales, ¿a quién tú respetabas como jugador? Contemporáneo de mi época, Ricky Ocasio. Ricky Ocasio fue el jugador más difícil que tuve porque ese fue el que me sacó a mí lo mejor que yo tenía. De los que no eran de mi generación, a los que tuve que enfrentar, debo decir que Cusino Hernández me llevó a la escuelita. ¿Ganaste algún jugador de fútbol que se convirtió en amigo o compadre? Debo decir que todos, con todos los que compartí, con todos los que enfrenté, he construido muy buena amistad, incluso muchas hermandades. Yo creo que de eso se trata. Estos muchachos de hoy día deben entender que esto se convierte en una hermandad más adelante, no es una rivalidad. ¿Cuál fue tu jugador favorito en el fútbol internacional? Wow. Tengo varios porque los clasifico en posición. Por ejemplo, en mi posición debo mencionar a Gaetano Chirea de Italia y a Daniel Pasarela de Argentina. Pero el jugador total para mí, el jugador que yo siempre admiré y admiro hasta el día de hoy, se llama Bruno Conti de Italia. Tu gol de impacto, si recuerdas, siendo defensa, el favorito. Contra Nacional. Recuerdo cuando Daniel Figueiredo me hizo un pase hacia una diagonal interna y de primera hice ese cruce en la 18 al ángulo del portero al lado izquierdo que dejó todo el mundo plantado porque no esperaban el tiro. Recuerdo muy bien ese gol contra Nacional. ¿Qué entrenador puertorriqueño admiras de tu época o de otra? Admiro mucho a la intensidad que siempre inyectó Víctor Hugo. Víctor Hugo fue un entrenador
que aunque no haya sido puertorriqueño, pero le dio tanto al deporte puertorriqueño que lo menciono, pero fue de los que realmente trajo ese sazón distinto. Y más allá de este, sí menciono a los que han aportado siempre, el caso de Pablo Santiago, el caso del mismo Bartolo, que aportaron mucho. Cuéntanos una anécdota tuya con el equipo nacional. Recuerdo a Lito Gotay. Lito era uno de los entrenadores de la selección, entonces recuerdo que en aquel momento la suplementación de la selección nacional teníamos un potecito como de salchicha que se llamaba Sustacal, y eso era un budín de proteínas. Entonces él me decía, mira, si tú te comes estos potecitos, tú vas a jugar como Pelé, vas a jugar como lo más grande. Entonces me dice, te comes dos unas 2 horas antes. Yo ya me comía 2 potes de eso. Tan pronto empezó el calentamiento, el estómago empezó a... Tuve que salir corriendo y de momento él se llega allá. ¿Qué pasa? Que estás bien, y yo estoy sentado en un inodoro, bendito, vaciándome, porque gracias a él que me dijo que me comiera eso, que iba a jugar como Pelé, me lo creí. Y recuerdo la risa de Lito. El gran Lito. ¿Cómo ves la selección actual de Puerto Rico? Bueno, yo veo un equipo prometedor. Uno como puertorriqueño y como ex miembro, uno siempre quiere lo mejor y uno siempre le pone las mejores esperanzas y uno le desea lo mejor siempre al equipo nacional, no importa qué. En las victorias del equipo nacional estamos alegres, pero cuando en las derrotas de Puerto Rico se sufre. Primero que todo, nunca me gustó perder, pero ahora, como fanático, mirando hacia nuestro equipo, si se sufre, duele y la gente no entiende. El jugador que está en la cancha no entiende lo que duele ver a nuestro equipo coger una goleada, no entiende lo que es una derrota, aunque sea cerrada. Quisiera que ellos entendieran lo que representan, no solamente como ex miembros, sino como cualquier otro puertorriqueño fuera del país, lo que se siente, las lágrimas que uno llora cuando suena ese himno. Yo quisiera que ellos entendieran lo que se sufre, lo que se llora, y si ellos entendieran, yo creo que ellos entonces darían la vida como nosotros la dimos en la cancha en un momento dado. ¿Conservas algún recuerdo durante tu estadía en el balompié de Puerto Rico? Fíjate, como esto del fútbol ha sido una cuestión familiar, mi mamá guarda muchas cosas. Mami es la que guarda trofeos todavía. Mami guarda fotos, mami guarda muchas cosas. Incluso va a la casa de ella, va por un pasillo, hay 20,000 cosas pegadas a la pared. Aquí en esta casa que recién adquiero, no tengo mucho que mostrar, pero sí tenemos cosas. Igual mi mamá realmente es la que guarda todo ese tipo de memorabilia. ¿Has tenido tiempo en pensar en tu pasado futbolístico? Pienso diariamente a través de mi hija. Yo quiero realmente inculcarle cosas que tanto tuve oportunidad como las que no tuve. Y por eso siempre hago una pequeña reseña en lo que yo hice y lo que dejé de hacer. Y sí, pienso mucho en muchas cosas, lo que me lidera también a pensar en qué debía haber hecho, qué no debía haber hecho, cómo debía haberme cuidado y ese tipo de cosas. Sí, pienso diariamente en eso. ¿Cuál es tu profesión hoy día y a qué te dedicas? Bueno, soy arquitecto licenciado, lo fui en Puerto Rico como ahora lo soy aquí en Texas. Y el fútbol fue quien me dio la carrera. ¿Estás retirado actualmente del fútbol
Sí, me retiré, no solamente me retiré como jugador, no jugué ningún tipo de liga máster, mi retiro fue abrupto porque fue una lesión que por poco me cuesta la vida, sufrí mucho, ya yo tenía entonces las nenas y yo no había nada más que probar, así que yo dejé el fútbol bruscamente, pero me dediqué a entrenar y en ese proceso de entrenamiento, de entrenar y ser coach, pues tuve el equipo de Deportivo Barbosa, el Colegio San Ignacio de Loyola, que me dio un taller increíble. Aquí en Texas pues fui técnico con el FC Dallas y con el Fever Football Club, del cual pues mi hija fue partícipe. ¿A quién te gustaría agradecerle lo que tú eres hoy? Bueno, empezando por mi madre, realmente fue la que dirigió las rutas. Pero futbolísticamente le debo tanto a tanta gente, le debo a Miki Jiménez, Salvador Alemán, le debo muchísimo a Bartolomé Cintrón, le debo a Oscar Rosa Lugardo, le debo a Leonel Rey, le debo a David, el de la Universidad de Central Florida, a Luis Collazo en la Universidad de Central Florida. Le debo mucho al fútbol, le debo a tanta gente que mi deuda no hay forma de pagarla. ¿Qué significa para ti ser integrante del Salón de la Fama del balompié puertorriqueño? Para mí, en la posición en la que yo estoy, es una de responsabilidad porque muchos muchachos no entienden que no se trata de ser el mejor jugador de Puerto Rico, el mejor jugador del mundo, sino el grano de arena que tú puedes aportar y seguir aportando. O sea, yo mi mensaje lo llevo a los muchachos que ayudo en las universidades, el mensaje lo llevo a mi hija y son cosas que realmente pues es una responsabilidad, no es simple y sencillamente llevar una placa o un título. Decirle a alguien, mira, tú sabes, esto tiene una valía, de aquí tú puedes sacar esto, de aquí tú puedes proceder a lo otro. Y sí, lo tomo como una responsabilidad. ¿Qué se siente estar en el Salón de la Fama del balompié puertorriqueño siendo de la comunidad donde creciste? Pues primero que todo, en cuanto a eso, yo diría que hay veces que estos son honores que yo siento de una manera u otra que no merezco. Conociendo tanta gente que son superlativos, pero viniendo de la comunidad de la que yo vengo, ojalá y muchos de ellos puedan seguir el paso y decir contra Luis Enrique pudo hacer esto, contra Luis Enrique es lo otro, y poder entonces de esa manera aportar, porque yo sé que muchos muchachos que son de mi generación y hasta otros que son después tienen muchísimo que aportar también.
Cuando me preguntan que dónde fue que nací, se me hace un nudo en la garganta y les digo así: nací donde el cielo mostró su primera estrella, su jugo de tamarindo mezclado con parcha china y quenepa. De Puerto Rico. Lelo, 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 la. Borique, qué lindo. Qué rico es poder decir que yo soy puertorriqueño. Qué rico es poder decir que yo soy puertorriqueño.